Bienvenidos todos a otra sesión del seminario de Ibajeo. Y ahora tengo el gusto de contar con Romina Arroyo. Ella está en la Universidad Nacional de Córdoba y el CONICET, ahí en Argentina, y nos va a hablar de estructuras complejas y simplécticas en grupos de Lie nilpotentes casi abelianos. Muchísimas gracias, Romina, por haber aceptado la invitación. Entonces, te cedo micrófonos y demás. Bueno, bárbaro. Muchísimas gracias por la presentación. También muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí hablar en este seminario. Le quiero agradecer a todos los organizadores porque sé que son varios, pero bueno, en especial a Juan Carlos, que fue el que me invitó, bueno, y a Carla, que creo que fue la que propuso mi nombre. Bueno, hoy me gustaría hablar, espero que no se escuche tanto eco. Hoy me gustaría hablar de este trabajo eh, acerca de estructuras complejas y simplécticas en una clase de grupos de Lie, básicamente. En el medio de la charla voy a definir un poco qué son estas palabras, nilpotente, casi abeliano, pero tengan en mente eso, que vamos a tratar o sea, la motivación del trabajo es estudiar, dar ejemplos de estructuras complejas y también de estructuras simplécticas en grupos de Lie. Y la idea es tratar de entender tanto estos ejemplos o lo que estemos estudiando, que la idea es dar algunos resultados de clasificación. Bueno, este trabajo es un trabajo en conjunto que tengo con este grupo de mujeres, que son todas latinoamericanas. A ver, María Laura Barberis y Yamile Godoy. Ellas son también de la Universidad Nacional de Córdoba y trabajan en CONICET, como yo. Verónica Díaz es de la Universidad de Mar del Plata, en Argentina también. Y bueno, María Isabel Hernández, ella trabaja en CIMAT Mérida, en México. Bueno, entonces, como para empezar un poco, voy a empezar hablando acerca de estructuras complejas, ¿sí? Y después, cuando avance la charla, voy a hablar sobre las simplécticas. Pero primero voy a empezar con las complejas. Entonces, bueno, la primera pregunta, o lo primero que quiero tratar de definir o decir qué es que es una variedad compleja. Vamos a estar trabajando en variedades complejas. Entonces, bueno, no voy a dar acá en este momento la definición estrictamente, pero básicamente lo que sí voy a decir es que una variedad compleja, o la definición de variedad compleja, es análoga a la definición de variedad diferenciable, en el sentido de que, no sé, voy a hacer un dibujito acá, que bueno, que es un espacio topológico, eh, que tiene cartas también como las variedades diferenciables, y entonces, o sea, tiene un atlas. Y ahora la diferencia que hay con las variedades diferenciables es que los homeomorfismos van de abiertos, supongamos que se llama M, de la variedad a abiertos, pero que ahora viven en C a la N. O sea, no van a R a la N, van a C a la N. Y bueno, estos abiertos se pueden solapar, y si uno tiene acá así, y sí, otro homeomorfismo, también algún abierto de CLN. La diferencia que hay con las variedades diferenciables es que ahora estos mapas transition, si uno hace primero este y después este, así, estos ahora son holomorfos. O sea, la definición es análoga, cambiando C a la N por R a la N y cambiando la palabra diferenciable por holomorfo. Pero bueno, algo que es muy directo es que toda variedad compleja, o sea, toda variedad que admite estos atlas con estos cambios de coordenadas holomorfos, van a hacer de la variedad compleja, le van a dar estructura de variedad diferencial, ¿sí? Pero de una dimensión el doble. O sea, cuando uno puede identificar C a la N con R a la 2N,
a partir de los atlas complejos, construirse atlas reales. Y bueno, lo amorfo va a implicar diferenciable y entonces todo va a estar bien. Entonces, toda variedad compleja termina siendo una variedad diferenciable real. La pregunta es si vale la recíproca, ¿no? Y bueno, la recíproca un poco de esto que acabo de escribir acá, ya se nota que hay una restricción, ¿sí? O sea, ya las variedades, las variedades complejas, cuando uno les da estructura de variedad real, entonces tienen dimensión par, entonces ya ahí hay una restricción, la vuelta no vale siempre, pero incluso cuando los espacios topológicos son, o sea, cuando tiene a ver, ¿cómo decirlo? Cuando uno tiene una variedad real, dimensión par, igual necesita algo más para que la variedad sea compleja. Entonces, lo que escribí acá es lo que uno necesita. Y básicamente lo que tiene que pedirle, además de tener una variedad diferencial de dimensión par, es tener un tensor en el tangente, ¿sí? Un J que satisfaga estas dos condiciones, que el cuadrado sea menos la identidad y que este tensor se anula. Ese tensor, no lo voy a pronunciar bien, creo que se dice nigenios. O sea, básicamente, la definición que les di antes es una definición y esta que les estoy dando acá es una que es equivalente, que en realidad es equivalente gracias a un teorema que probaron Newlander y Nirenberg. Y básicamente va a ser la definición que vamos a usar nosotros acá en esta charla. Entonces, por eso decidí escribir bien esto. Ahora, cuando uno se pregunta, bueno, ¿conocemos ejemplos de variedades complejas? Bueno, la respuesta es sí, y básicamente por la definición o la motivación que di en la slide anterior, porque en realidad cada vez que uno tiene variedades que vienen ya de los números complejos, como por ejemplo estas que escribí acá, medio que con la misma prueba que uno prueba en el caso real, que son variedades diferenciables, también puede probar que estas son complejas. Entonces, bueno, ejemplos conocemos muchos. La idea de esta charla es tratar de mostrarles de que en realidad uno puede construir otro tipo de ejemplos que quizás no son tan obvios o que no vengan así directamente de la estructura de los números complejos. Más o menos esa es la idea. Una preguntota, la relación que cumple J, la de abajo, ¿como qué te está diciendo intuitivamente? ¿Cuál es como que la idea de esa cosa de ahí? Como que el J cuadrado es como decir, es como el imaginario. Y eso es como decir Pero que el de tenemos abajo, multiplicación de los números complejos. No sé. No sé si se me ocurre algo para decir directamente. sí, si no importa, luego lee. Gracias. Una ecuación cuadrática, dice Estefano, sobre el tangente. Ya. Va. Gracias. Bueno. Pero bueno, a ver, lo que yo quiero estudiar, como les dije, son estructuras complejas en grupos de Lie. Entonces, básicamente lo que voy a estar considerando va a ser, las variedades van a ser grupos de Lie y voy a tener ciertas estructuras o quiero tratar de encontrar ciertas estructuras J de este tipo en mis grupos de Lie. Entonces, a ver, en esta filmina voy a explicar básicamente en qué me voy a enfocar más específicamente, en qué tipo de estructuras me voy a enfocar y de qué manera lo voy a hacer. Entonces, bueno, como dije antes, vamos a trabajar en grupos de Lie. O sea, G va a denotar un grupo de Lie, va a estar simplemente conexo. Y bueno, digo brevemente la definición de grupo de Lie. Un grupo de Lie es una variedad diferenciable, pero que a su vez también tiene una estructura de grupo. O sea, tiene dos estructuras. Y esas dos estructuras se llevan bien. ¿Qué significa que se llevan bien? Es que si uno considera la multiplicación del grupo,
En este caso voy a estar considerando R sub G, que va a ser este mapa que va de G a G, que un elemento H lo mando a multiplicar por el elemento G, ¿sí? Del lado de la izquierda. Acá tengo el puntito del producto. Que se lleve bien es que estos mapas o que la multiplicación en el grupo sean suaves, con la estructura diferenciable. Y, y bueno, lo que voy a estar considerando también van a ser estructuras complejas que se lleven bien con toda esta información algebraica que tenemos, que son estas que se llaman invariantes de izquierda, que básicamente que se lleven bien es que la estructura compleja conmute con la diferencial de estos mapas, traslaciones a izquierda. ¿Por qué me voy a enfocar en todo esto, en este tipo de estructuras? Bueno, porque en general, a ver, si uno tiene un grupo de Lie, o sea, si tiene este objeto, esta variedad con esta estructura de grupo, entonces en cada punto tiene un espacio tangente, en particular en la identidad va a tener un espacio tangente, como espacio vectorial va a ser el espacio tangente en la identidad del grupo, pero bueno, a ese espacio vectorial uno le puede dotar con más estructura. Lo puedo dotar con un corchete que lo hace álgebra de Lie. O sea, cada vez que uno tiene un grupo de Lie, puedo asociarle un álgebra de Lie. ¿Sí? ¿Qué significa un álgebra de Lie? Y acá lo digo más precisamente en la definición abstracta. Acá puse dimensión par porque en realidad todas las variedades con las que vamos a trabajar va a ser siempre par, pero para la definición de álgebra de Lie no hace falta que pedirle que la dimensión sea par. Un álgebra de Lie en sentido abstracto sí es un espacio vectorial con un corchete, con un mapa que es bilineal y satisface dos condiciones. La primera es que el mapa es antisimétrico y la segunda satisface una cierta condición, que esta condición se llama la condición de Jacobi o de Jacobi. Entonces, bueno, cada vez que uno tiene un grupo de Lie, le puedo asociar un álgebra de Lie, o sea, un objeto de este tipo. Pero a la vez, si uno tiene una estructura J que es invariante izquierda, también puede pensar en el tensor evaluado en la identidad del grupo. Y eso da un endomorfismo que va del espacio tangente de la identidad en el espacio tangente de la identidad. Es decir, del álgebra de Lie en el álgebra de Lie. Y claro, si este combo de este lado es un grupo de Lie con una estructura compleja, entonces la J va a satisfacer las condiciones en el punto de la identidad, o sea, el cuadrado va a ser menos la identidad, y va a satisfacer una relación que es la que se corresponde con el tensor que se anulaba, ingenios. Pero bueno, lo bueno de esta filmina o de esta imagen es que si uno empieza con un objeto de este tipo, o con dos objetos que satisfacen estas cosas, o sea, empieza del lado de la derecha, que dice mi asesor es alemán, es Nihilus. Ok, Nihilus. Bueno, después lo voy a anotar. Entonces, si uno empieza con la información de la derecha, lo bueno es que se puede construir una variedad compleja. ¿De qué forma? Bueno, dado una álgebra de Lie, se puede construir un grupo de Lie simplemente conexo con álgebra de Lie, la inicial de la que partí. Y si uno tiene un endomorfismo que satisface estas dos cosas o estas tres cosas, entonces lo que puede hacer es construirse una J invariante izquierda usando básicamente esto. O sea, es como que traslada, usando las traslaciones izquierda, traslada la información a cualquier otro punto del grupo. Entonces, acá hay una correspondencia. Entonces, uno puede, para obtener resultados de este lado, puede trabajar a nivel de álgebra de Lie, que es básicamente lo que vamos a hacer en esta charla. A nivel de álgebra de Lie y por qué, o sea, cuáles son los beneficios. Bueno, en mi caso particular, que a mí me gusta trabajar con álgebra, entonces, bueno, pero eso es más personal.
Pero por otro lado, lo que uno puede hacer es aplicar resultados de teoría del Lie a nivel de álgebra. Y en particular en esta charla ya van a ver que lo que vamos a hacer es usar muchos resultados de álgebra lineal para poder describir o decir cosas del lado de la izquierda. Bueno, a partir de ahora voy a dejar de poner ese subíndice sub E, porque todo lo que trabaje va a ser a nivel de álgebra de Lie. Entonces, bueno, la notación va a ser básicamente esta. Y a ver, ¿cómo sigue? Esto es en general en grupos de Lie. Lo que me gustaría ahora es decir algunas cosas acerca de las álgebras de Lie nilpotente. Y después voy a definir casi abeliano para dejar como una idea. Esto es simplemente una idea. No voy a ser como muy profunda, pero a ver. O sea, la idea que tiene que quedar es que hay como diferentes clases o las álgebras de Lie, el conjunto de todas las álgebras de Lie puede ser muy distinto. Habrá álgebras de Lie que sean simples, semisimples, esas van a estar como por un lado, y por otro lado van a estar las solubles nilpotentes que se comportan bastante distinto. Yo hoy voy a hablar de las nilpotentes, más aún voy a hablar de un caso, de una clase de esas. Pero bueno, a ver, ¿qué propiedades que satisfacen las álgebras de Lie nilpotentes? Bueno, o sea, cuando uno tiene un álgebra a nivel abstracto, si toma un elemento en el álgebra, te puede definir estos mapas usando básicamente el corchete, este mapa bilineal que tienen las álgebras de Lie. Se lo puede definir así. El álgebra de Lie se va a decir nilpotente si todos estos endomorfismos, o sea, para cada elemento en G me fijo en los endomorfismos, y todos los endomorfismos son nilpotentes. O sea, nilpotentes a nivel de endomorfismos como en álgebra lineal, ¿no? Que si lo compongo m veces, en algún momento se anula para algún m. Y acá voy a dar como un poco algunos ejemplos para después dar otros ejemplos con las estructuras complejas. Son muy básicos. Pero bueno, por ejemplo, si uno tiene un espacio vectorial cualquiera, uno puede dotar ese espacio vectorial, por ejemplo, con el corchete que, dado cualesquiera dos elementos en ese espacio vectorial, el corchete da cero. Eso es bien fácil de ver, de que le da una estructura de álgebra de Lie, porque va a ser antisimétrico, porque si los doy vuelta me va a volver a dar cero, y va a satisfacer esta condición de Jacobi porque todas las cosas van a ser cero. Entonces es bien fácil de ver de que le da estructura de álgebra de Lie. Estas álgebras de Lie en cualquier dimensión, o sea, para espacios vectoriales de cualquier dimensión, existen en cualquier dimensión, perdón, y bueno, se llaman abelianas. Bueno, acá escribí un ejemplo en dimensión 3, me salté el dimensión 2 porque en realidad cuando uno estudia, salvo isomorfismos, cuántos álgebras de Lie hay de dimensión 2, básicamente tiene la abeliana y después tiene otra que no es nilpotente, por eso me la salté. Y en dimensión 3 está esta álgebra de Lie que tiene un nombre, que se llama la álgebra de Heisenberg, que básicamente se puede definir tomando el espacio vectorial generado por estos tres elementos y definiendo el corchete entre esos tres elementos y después extendiendo de manera bilineal y antisimétrica. Este es un ejemplo de corchete. Básicamente estoy decretando que en la base el corchete de X con Y da Z, y después cualquier otro corchete entre esos tres me va a dar cero, o voy a usar la antisimetría. Por ejemplo, el corchete de X con Z que no está escrito, ese es cero, pero el de Y con X es menos Z. Esta es el álgebra de Heisenberg, dimensión 3. Y bueno, y después, ¿y por qué es nilpotente? Entonces, fíjense, acá lo que escribí es, traté de escribir la matriz de esta adjunta en la base X y Z. Entonces, lo que estoy haciendo es escribir acá, le hice el corchete, si hago el corchete de X con X, eso me da cero, entonces es 0 por X más 0 por Y más 0 por Z.
el corchete de X con Y me da Z, entonces 0 por X, 0 por Y, 1 por Z. La fui armando. Entonces, cuando uno mira estas adjuntas, estas son claramente nilpotentes, son triangulares inferiores estrictas, así que esta es una álgebra Lie que es nilpotente. Y acá escribí un ejemplo, uno que no es tan trivial, me parece escribir todas las adjuntas. Pero bueno, esta también es nilpotente y es una de dimensión 4 y por ahí, bueno, no es tan trivial, pero de la misma forma. Estoy diciendo que es un álgebra Lie de dimensión 4 que tiene estos elementos como base y estoy diciendo que estos son los únicos corchetes que son no nulos, el resto son nulos en la base y puedo extender a todo el espacio vectorial de manera bilineal antisimétrica. Bueno, eso es una filmina medio rápida de lo que es una álgebra nilpotente. Hay otras definiciones en donde se involucran series y qué sé yo. Yo decidí dar esta que es equivalente, me pareció que era más simple de entender. Pero bueno, ahora la pregunta es, ¿qué podemos decir respecto de estructuras complejas en estas álgebras de Lie? Bueno, un poco como les mencioné recién, para que tenga sentido esto, las álgebras de Lie tienen que tener dimensión par, entonces la primera dimensión en donde tiene sentido hacerse la pregunta de que se admite o no objetos que satisfagan estas dos condiciones es en dimensión 2. Como les mencioné, en dimensión 2 hay, salvo isomorfismos, dos álgebras de Lie. Una es la abeliana, que fíjense que la abeliana satisface esta igualdad de acá siempre, porque todas estas cosas son cero. Así que la existencia de una estructura compleja básicamente va a estar dada por la existencia de un endomorfismo que al cuadrado sea menos la identidad. Y bueno, eso es fácil de construir. Así que la abeliana de dimensión 2 tiene, de la misma forma, las abelianas de dimensión par van a tener estructuras complejas. Y bueno, en dimensión 2 no hay más álgebras de Lie nilpotente, entonces ya está, entendido dimensión 2. Ahora, ¿qué pasa en dimensión 4? ¿Cuántas álgebras de Lie hay? Bueno, y salvo isomorfismo, hay tres álgebras de Lie nilpotentes. Una es esta, que escribo acá, escrita en una base. El único corchete no nulo en la base es esa. Básicamente, el álgebra de Lie que estoy teniendo es como Heisenberg, que era lo que habíamos visto en la filme anterior, más un W que en realidad no le aporta nada en el sentido de que es central, como que el corchete de este con cualquiera el resto de los elementos es cero. Entonces la pregunta es si esta admite o no admite una estructura compleja. En este caso es bastante fácil de contestar y la respuesta es que sí, o sea, uno se la puede construir. Se puede construir el endomorfismo, por ejemplo, mandando X a Y, Z a W, y después pensando que lo que tiene que obtener es que el cuadrado de menos la identidad, básicamente puede definir J en Y como menos X y J en W como menos Z. Si uno plantea todos estos corchetes y se fija, le va a dar que se satisface y entonces esta J da una estructura compleja. O sea, el álgebra abeliana admite, esta admite, y yo les dije que había tres, salvo isomorfismo. Esta que está acá es la otra, que por eso estaba en la filmina anterior también, y esta no admite. Entonces, ya en dimensión 4 hay álgebras de Lie que no admiten estructuras complejas. Bueno, y esto se sabe desde hace mucho tiempo, desde los 90, un resultado de Snow, pero después también Gose y Ren probaron en el 2002. Hay una pregunta. Omar o Omar. Sí, hola. Omar. Buenos días. Buenos días a Omar. todos.
O sea, regresando un poquito a tu ejemplo de la Heisenberg Matrix, o sea, eso es un elemento del álgebra de Lie y tiene su asociado su grupo de Lie, el grupo de Heisenberg. En este Sí. caso, el grupo de Heisenberg lo estás pensando de forma compleja. Ah, no, acá lo estoy pensando, es Heisenberg por R, digamos. Ajá. O O sea, sea, acá cuando me fijo, uy, en el grupo de Lie, esto básicamente va a terminar siendo como H3R eh, por R. ok, Así. entonces lo estamos pensando de forma real, el grupo de Heisenberg. Sí, por eso este, qué bueno que me hiciste la pregunta, este es un ejemplo de que no viene, digamos, de los complejos en algún punto. Ajá, porque sí, ¿no? O sea, de todas formas, ahí la J se reduce justamente a hacer la rotación, ¿no? De la matriz multiplicando por el complejo I, ¿no? Entonces ahí no hay tanto problema, digamos. Claro, sí. Ok, vale, vale. ¿Y qué le estaba diciendo? Ah, bueno, que en general Gauss y Rem probaron esta álgebra de Lie que escribía acá, otro nombre que se le suele dar es L4, o si no M sub 04. Bueno, lo que probaron Gauss y Rem es que en realidad las LN o las M0N no admiten estructuras complejas, probaron algo un poco más general. Así a nivel de álgebra, ¿no? De que se satisfagan estas dos cosas. Y es bastante fácil de hacer esa cuenta. O sea, entendimos dimensión 2, entendimos dimensión 4. ¿Qué pasa en dimensión 6? Bueno, en dimensión 6 ya se empieza a no... Bueno, en dimensión 4 ya vimos de que no toda álgebra de Lie admite una estructura compleja. Pero bueno, en dimensión 6 ya se empieza a poner como más difícil el tema de querer como clasificar o entender todo. Las álgebras de Lie nilpotentes se entienden bien, hay una clasificación, hay 34 álgebras de Lie nilpotentes, salvo isomorfismo. Pero bueno, de esas 34, solo 18 admiten estructuras complejas, eso lo probó Salomon. Y, eh, y bueno, y el resto no. ¿Sí? Eso con lo que respecta a dimensión 6, pero claro, cuando uno ya se va a dimensión 8, empieza el problema complicado. ¿Por qué? Porque en dimensión 8 la clasificación de álgebras de línea potentes no está bien entendida en general. Hay curvas de álgebras de línea potente, o sea, curvas en el sentido de que las puedo describir respecto de, no sé, un parámetro t, y si t es distinto de ese, entonces G sub t no es isomorfa a G sub s, o sea, hay realmente infinitas. Y cuando uno va a los resultados de clasificación de las estructuras complejas, bueno, ya no se conoce. ¿Y por qué no se conocen? Una de las razones es porque no hay resultados de clasificación. Es como que si yo te doy un álgebra de línea potente y te pregunto, ¿sos capaz de encontrar un endomorfismo que satisfaga estas dos cosas? Ya responder esa pregunta es difícil porque, bueno, en realidad las ecuaciones no son lineales, ¿no? Entonces depende mucho de los corchetes que uno tenga, eh, incluso poniendo la computadora, tratando de hacer cálculos, esa pregunta ya es difícil. Pero claro, si uno le agrega de que eso era fijando un álgebra de Lie, si uno le agrega de que no tiene resultado de clasificación sobre las álgebras de Lie, bueno, ya se hizo como un problema muy salvaje. Entonces, a partir de dimensión 8, eh, nada, hay muchas preguntas. Entonces, tratar de contestar o de entender la clasificación de estructuras complejas en álgebras de línea potente es inalcanzable, diría yo hoy. Entonces, ¿qué es lo mejor que uno puede tratar de hacer? Y bueno, tratar de restringirse a alguna clase. Tratar de ver si en alguna clase es capaz de decir algo. Y en esa dirección es que van nuestros resultados. Nos vamos a restringir a una clase muy particular. Esta clase es las que son casi abelianas, que es lo que voy a definir ahora. ¿Cuál es la definición de una álgebra de Lie que sea casi abeliana? Bueno, es muy simple. Básicamente una álgebra de Lie se dice casi abeliana si posee un ideal abeliano de codimensión 1. O sea, si posee un ideal abeliano bien grande. Que sea abeliano significa que cada vez que uno toma dos elementos en ese ideal,
les hace el corchete, ese corchete da 0. Entonces, básicamente, lo que pasa en estas álgebras es que si uno toma el ideal y, por ejemplo, elige una base ahí en ese ideal y después toma un elemento que esté afuera del ideal, ese es el que yo estoy denotando acá como E sub 0, estas, eh, estas álgebras de Lie se pueden escribir como un producto semidirecto. O sea, es como que acá es como que estoy fijando una base del H y acá estoy eligiendo un elemento que está afuera. Entonces, ¿por qué lo escribí de esta forma? Porque claro, cada vez que haga corchetes acá, entre dos elementos que vivan acá, me va a dar 0. Entonces, lo único que voy a importar es qué pasa con el corchete de este elemento de sub 0 con elementos en el ideal. Entonces, si uno fija base... Perdón, Romín, una pregunta. Entonces, codimensión 1 real. Sí, real, es todo real, sí. ¿Y hay algo así como codimensión 1 compleja? Sí, o sea, uno puede elegir codimensión 1 compleja, lo que pasa es que, claro, sí, pero si uno lo ve a nivel de, como a nivel real, vas a tener, esto va a ser, Codimensión 2. claro, Ajá. Pero como han considerado también así como ejemplos de esto en lugar de casi, bueno, algo en lugar de casi abeliana, pues bueno, que el ideal tenga codimensión 1 compleja, ¿eso lo han considerado? No, pero en el fondo es como que esas como que ya vienen de algo que ya tiene como una estructura Ya es como, compleja. ajá, ajá. Ya, tienes razón. Bueno, gracias. Bueno, o sea, uno podría tratar de responder otro tipo de preguntas quizás en esas. Ya, Eh, sí, sí, sí. Gracias. entonces, bueno, tiene dale, Omar. Perdón que te interrumpa, pero un poquito para ir aclarando un poco de cosas, pero sí, o sea, justamente, por ejemplo, los ejemplos más o menos que manejo sería SU2 o SU3. Entonces, ahí ya trae la estructura compleja, ya digamos, de gratis desde el inicio. Entonces, ¿tiene eso un subideal ahí maximal como al que te refieres? No, porque esas son simples, ¿no? No sé, te pregunto tú. Ah, no, claro, esas es como que están como en la contraparte de las nilpotentes. Ok, A ver, no, voy a decir algo como medio rápido, pero esas satisfacen que cuando vos haces el corchete de dos elementos, a ver, acá estoy considerando el espacio generado por todos los corchetes X o Y con X e Y en G, ahí lo denoto de esa forma. Cuando uno considera el espacio generado por todos esos corchetes, eso vuelven a dar G. Entonces, cuando uno toma las adjuntas, eh, esas no son nilpotentes. no son nilpotentes. Nilpotentes, eso es lo que pasa. En realidad pensé que lo iba a hacer, a ver, mientras lo iba a escribir, estaba pensando en algo y... pero sí, esas no son nilpotentes, están como del otro lado. Ok. No, no entiendo muy bien tu otro lado, pero, pero vale, vale, ahí va. O sea, no satisfacen esto que te digo de que las adjuntas son todas nilpotentes. Ujú. Eso no lo satisface. Vale. Eh, es como que el comportamiento es bien distinto. De hecho, eh, se conoce qué pasa con las estructuras complejas ahí. Se Ujú. conoce. Ok. ¿Y algún ejemplillo ahí sencillo De esas. de lo tuyo, de casi abelianas, tienes? Ah, ejemplos. Bueno, por ejemplo, estos. A ver, estas de acá. Esta es una casa abeliana media trivial, porque básicamente lo puedo describir como la acción de por ejemplo, en X, Y, W. Ok. O sea, si yo considero así X, Y, Z y W, así, y considero estos tres de acá, esos son abelianos, ¿no? Ujú.
Entonces es un ideal y entonces ahí tengo como el producto semidirecto de este con el resto. Ok, vale, perdón. Eh, bueno, entonces, lo importante de todo esto es por ahí la simpleza de estas, por ahí de la estructura, porque básicamente todo queda determinado por la acción de este elementito y cuando fijo bases, básicamente lo que tengo son matrices. O sea, queda determinada por una matricita. Ahora, claro, yo en esta clase me voy a restringir a las que son nilpotentes. Estas en general no son nilpotentes, son solubles. Pero claro, habíamos dicho de que las nilpotentes eran nilpotentes si todas las adjuntas eran nilpotentes, o sea, básicamente como esta A es una adjunta, para que esta sea nilpotente, la A tiene que ser nilpotente y bueno, viceversa. Si la A es nilpotente, entonces, como es básicamente el único corchete importante, la matriz va también siendo nilpotente. El álgebra, perdón. Ahora, así salvo isomorfismo, ¿qué se sabe? O sea, dos álgebras de este tipo, casi abelianas, son isomorfas sí, solo si las matricitas son conjugadas salvo un múltiplo. Esto lo probó Freiberg en el 2012, pero claro, si las matricitas son nilpotentes, entonces que A sea conjugada a C por B es lo mismo que A sea conjugada a B por la forma de Jordan. Entonces, en el caso si uno se restringe al caso nilpotente, las álgebras de Lie son isomorfas sí, solo si las matrices son conjugadas en el sentido de que existe una P tal que A es igual a P a la menos 1 por B por P. Entonces, básicamente, por qué estoy diciendo esto? Porque, bueno, la idea es trabajar, o sea, si una álgebra de Lie admite una estructura compleja, entonces cualquier isomorfo va a admitir también. Entonces, la idea de esto es tratar de estudiar el problema, pero con matrices que sean más sencillas, y entonces lo vamos a estudiar claramente utilizando la forma de Jordan, que es una de las formas más sencillas que tienen las matrices. Entonces, bueno, la notación que voy a usar en lo que sigue va a ser la siguiente. A los bloques de Jordan los voy a anotar como J sub n. Cada vez que tenga una matriz, un bloque que sea dos ceros, lo voy a denotar por 0 sub s. Y esta notación va a denotar en realidad que estoy como embebiendo a estas matrices en la diagonal. Se me estoy armando una matriz del tamaño de M1 más M2, del tamaño de M1 más el tamaño de M2, de esta forma. Entonces, ¿qué pasa cuando uno tiene una matriz nilpotente que no es cero en general? Bueno, uno le busca la forma de Jordan y entonces la matriz termina siendo conjugada a una suma de matrices de este tipo. ¿Sí? En donde acá tengo los bloques de Jordan y la cantidad de veces que aparece el bloque de Jordan tamaño M1, básicamente es Q1, y bueno, el bloque de Jordan que aparece de tamaño MK aparece una cantidad Q sub K veces. Estos están ordenaditos acá por los bloques. Y como le pedí acá que no sea cero, entonces sí o sí aparece alguno de estos bloques, por eso que le estoy pidiendo que existan y que estos exponentes son mayores o iguales que 1 y bueno, el bloque de 0 puedo permitir que no esté. Entonces, bueno, ahora acá les quiero presentar uno de los teoremas principales que tenemos con Laura, Verónica, Yamile e Isabel. Esto acaba de publicarse en el Journal of Geometric Analysis de manera online y a ver qué es lo que dice el resultado. O sea, básicamente voy a estar trabajando con
Bueno, algo que no sé por ahí si quedó tan claro acá, lo debería haber dicho antes, es que en este caso, si el ideal tiene dimensión m, no sé, el álgebra de Lie tiene dimensión 1 más, ¿sí? Y la matricita acá, lo que estoy pensando es que esta matriz está restringida al ideal. O sea, si estamos trabajando con álgebras de Lie de dimensión 2n, el ideal va a ser de dimensión 2n menos 1, y entonces las matrices con las que vamos a estar trabajando van a ser matrices cuadradas, 2n menos 1 por 2n menos 1. Eso para explicar un poco por qué acá dice 2n menos 1 y por qué la suma de todas estas cosas van a terminar siendo 2n menos 1. Entonces, voy a considerar el álgebra de Lie casi abeliana, que se obtiene de considerar una matriz en su forma de Jordan, y esa es general, de tamaño 2n-1 por 2n-1. Entonces, lo que podemos probar con este grupo de mujeres es que el álgebra de Lie admite una estructura compleja si solo si se satisface una y solo una de las siguientes condiciones. Y básicamente esas condiciones están dadas por condiciones que tienen que ver en estos numeritos, básicamente, ¿no? Y entonces va a admitir, por ejemplo, el caso de dice si el bloque de 0 es de tamaño impar y todos los exponentes que aparecen, o sea, todos los bloques de Jordan aparecen una cantidad par de veces. O si el t es impar y todos los exponentes aparecen una cantidad par de veces, excepto el más chiquito de todos, que tiene que ser un J2, y se le puede permitir que el exponente sea impar, solo en el caso del J2. O que el t sea par y que existan dos de los tamaños de los bloques que satisfagan esto, y que esos dos pueden tener sus exponentes impares, pero el resto tienen que tener exponentes pares. O sea, esto nos dice, o sea, a ver, ¿por qué esto está bueno? O sea, si ustedes tienen un álgebra de Lie casi abeliana nilpotente cualquiera, escrita de la forma que ustedes quieran, entonces identifican cuál es el producto semidirecto, van a obtener una matriz. Una vez que obtienen la matriz, la llevan a su forma de Jordan, la tienen escrita de esa forma, y una vez que la tienen escrita de esa forma, ya está. Yo les digo, si satisface alguna de estas, admite estructura compleja, y si no, no. Después, más tarde, con otro grupo de colaboradores, en el que está Barberis, Andrada, Rolenske y Wheeler, probamos que si admite es única esa estructura compleja. En el sí, solo sí, básicamente, uno puede ver cómo construirlo la estructura compleja, y bueno, y esa termina siendo única. Eso en lo que respecta, ya me estoy quedando corto de tiempo, a las estructuras complejas. Ahora, ¿qué es una estructura simpléctica? Ahora, para hablar un poco respecto de lo que voy a tratar de hacer en lo que sigue, es enunciar un resultado similar al anterior, pero ahora para estructuras simplécticas. Entonces, una estructura simpléctica en un álgebra de Lie básicamente es una dos forma no degenerada que es cerrada, ya que escribí qué significa que el nivel de álgebra de Lie sea, cuál es la derivada, básicamente. O sea, la imagen de vuelta acá respecto a estructuras simplécticas en álgebras de Lie nilpotente se entiende bien, dimensión 2, dimensión 4, dimensión 6, de vuelta en dimensión 6. Hay algunas que sí admiten, otras que no admiten estructura simpléctica. Hay intersección entre las álgebras que admiten estructura compleja y simpléctica, y hay 5 que no admiten ni estructuras simplécticas ni complejas. Y a partir de dimensión 8, salvaje. De vuelta lo mismo, tratar de decir algo es difícil, entonces la idea es tratar de restringirse de vuelta a alguna clase. Y
lo que podemos probar con este grupo de mujeres es un resultado similar. O sea, admite una estructura simpléctica, sí, solo sí. Cuando miro la forma de Jordan de la matriz esta que determina el producto semidirecto, se satisface una y solo una de las siguientes condiciones. O el test impar y todos los exponentes pares, y todos los exponentes tienen que ser pares cada vez que uno tiene un bloque impar. Entonces, si cuando uno hace la descomposición en la forma de Jordan le aparecen bloques que son impares, bueno, le tiene que aparecer, para que admita una estructura simplética, tiene que aparecer una cantidad par. O el T tiene que ser par y entonces existe un único L tal que el exponente y el tamaño es impar. Como primera consecuencia de esto es que en esta clase un álgebra de Lie de estas admite estructura compleja, entonces va a admitir una estructura simpléctica. Esto en general no es cierto, o sea, es un comportamiento de esta clase. Y bueno, la vuelta no vale. Ahora en el próximo filmina les voy a mostrar. Pero bueno, hay como varias consecuencias que a mí me parecen que son buenas. Por ejemplo, eh, no definí qué significa que sea K-pasos nilpotente, pero básicamente tiene que ver con el primer exponente en el que se anulan las adjuntas y que antes no se habían anulado, básicamente. Si uno considera estas subclases de álgebras de Lie nilpotente, las que son K-pasos, dentro de esta clase de las álgebras de Lie casi-abelianas, para K igual a 2, 3 y 4, toda esa familia admiten estructuras simplécticas. En dimensión 8, que es el primer caso la primera dimensión en donde no hay una clasificación de estructuras complejas en álgebras de Lie nilpotente de dimensión 8, en esta familia, todas las álgebras de Lie que son casi abelianas, dimensión 8 admiten una estructura simpléctica. En dimensión 10 es la primera dimensión en donde se puede encontrar una álgebra de Lie casi abeliana nilpotente que no admite ni compleja ni simpléctica. Y acá les estoy dando un ejemplo básicamente de una familia para la cual no vale la vuelta anterior, o sea, una que admite simpléctica pero no compleja. Y bueno, algo que me gustaría decir, bueno, en realidad no sé cuánto tiempo tengo, porque capaz que... Todavía hay por lo menos unos 5 o 6 minutitos, 7 más o menos. Ok, bueno, a ver, voy a tratar de dar una idea de la prueba, pero antes de hacer eso, bueno, me gustaría contarles que en realidad, como les mencionaba antes, el trabajo ya está publicado online, también lo pueden encontrar en Archive, y el trabajo es un poquito más general. En realidad, a mí me parecía que quizás era mucho más fácil contar cómo eran los resultados de las álgebras de Lie nilpotentes casi abelianas, pero en realidad el trabajo habla de las álgebras de Lie casi abelianas. O sea, sin esta hipótesis de ser nilpotente. Ahí dimos resultados como de clasificación, esto sí, solo sí, cuando la matriz es de cualquier tipo, no hace falta que sea nilpotente. Entender los resultados es básicamente igual de simple que entender los que acabo de contar. Lo único que la notación es un poco más engorrosa porque, claro, ahora aparecen más bloques de Jordan, o sea, pueden aparecer bloquecitos con autovalores reales, que esos se comportan bastante... Bueno, no voy a decir eso con autovalores reales, pero también
aparecen números complejos. Entonces, nada, la notación se pone un poco más engorrosa. En el fondo, todos los resultados como más generales se pueden obtener gracias a esto que estoy contando acá de la nilpotente. Y, y bueno, ya no vale más un resultado como este corolario de acá. O sea, ya no. Se puede ver que esto es muy característico de esta clase y nilpotente. Y voy a cortar acá. Mejor después, si alguien tiene preguntas sobre la prueba, contesto. Pero no me quiero pasar tanto de tiempo, porque no voy a llegar, me parece. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ti, Romina. Mira, vamos a ponerte aquí los aplausos virtuales. Está muy bonito esto. Ahorita ya tengo inspiración para una cosa que he querido hacer. ¿Ah, sí? Sí, es que yo me dedico a ecuaciones. Entonces, básicamente es como reducir una ecuación diferencial. ¿Cómo se llama? Una ecuación diferencial parcial en una variedad, la reduce a algo de dimensión uno con unas cosas, a un intervalito. Ahorita lo que quiero es algo de codimensión 2, reducirlo a una ecuación diferencial con tiempo complejo. Entonces, ahorita me estás dando aquí como que herramientas para buscarle ejemplitos. Entonces ahí sí. Factor con Pero una matriz compleja. sí. Preguntas para Romina. Yo. A ver, Omar. Un poco que hablaste, a ver, alguien más ya levantó la mano. Hola, primero que nada. Un poco hablaste sobre los valores propios, ¿no? Entonces, me quedé pensando si en estas matrices nilpotentes los valores propios son cero, ¿no? A esas son todas ceros, sí. Cuando uno tiene matrices, las matrices nilpotentes, esas siempre los autovalores son ceros y son siempre conjugadas a sumas de bloquecitos a tener muchos bloquecitos como esos que decía, bloquecitos así, ¿no? Matrices que tienen ceros y unos de bajos. No sé, de distintos tamaños pueden ser. Y creo que por ahí va justamente la idea esta o la intuición de que están justamente al otro lado de las que yo te decía, porque pues en estos no son hermíticos o antiermíticos, entonces pues no van a tener valores reales cero, ¿no? Claro, cuando escribí esto del corchete GG igual a G, en realidad lo que quería hacer era como tratar de dar un argumento para decir que no iban a ser nilpotentes y en el medio del camino no me salió, por eso no dije más nada, pero sí, esas no son. Una justificación. Entonces, por otro lado, bueno, eso también conlleva a que sí son raros, entonces todas estas estructuras, al menos para estos grupos, ¿no? Porque, o al menos desde el punto de vista que queremos, ¿no? O se desea, por ejemplo, que los valores propios pues no sean todos cero, ¿no? Porque pues como que colapsa ahí un poco todo. Pero sí, un poquito eso creo que aclararía esa idea. Sí, lo que digo cuando digo que son como muy distintas es como que se comportan por ahí muy distintos y como la parte como de teoría del IVA como por caminos un poco distintos. Eh, es eso, básicamente. O sea, están como bien separadas las semisimples De lo usual. de las solubles, porque estas nilpotentes están adentro de las solubles. Vale. Y qué otra cosa te iba a decir, pero creo que ya se me olvidó. No, pues ya. A ver, hay dos preguntas. Una, bueno, ahorita Juan y después Carla dice, yo también apoyo la moción de Carla de la idea de la demostración, pero primero Juan. Hola, hola. Nada más por curiosidad, si se ha considerado o les ha pasado te ha pasado por la mente considerar como ponerle algún producto interno al álgebra de Lie. Eso induce una métrica invariante izquierda en el grupo. Y para álgebras de Lie nilpotentes hay un resultado de curvatura de Ricci, que en ese caso hay una dirección con curvatura de Ricci positiva y otra negativa. Y pues no sé, se me ocurre
que pues a lo mejor esas direcciones pudieran ayudarte al estudio de lo que quieres hacer, ¿no? No sé. Sí, 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 en general, acá a ver, no voy a ir de una porque si no va a ser un lío. Acá en esta primera, acá, en esta correspondencia, sí, como vos decís, o sea, también uno puede acá poner alguna métrica y entonces de este lado va a terminar siendo un producto interno. O uno puede poner, quedó medio oculto en todo lo que dije, pero también puede poner una dos forma, que es lo Sí, que después estoy haciendo acá, una forma simpléctica que bueno, le voy a volver a llamar del mismo tipo, y puede mezclar, o sea, puede mezclar, puede tener estructuras hermitianas, ¿no? sí, Puede considerar estas dos, y entonces acá termina siendo un triple de este lado. Y sí, sí, hay un montón hay un montón de trabajos. De hecho, yo he trabajado eh, con muchas estructuras. De hecho, cuando uno tiene una estructura hermitiana, puede pedirle más cosas y concentrarse, por ejemplo, o en el caso Keller o en el caso no Keller. Y en el ok. caso de Keller hay como distintos tipos de geometrías que puede estudiar. Y sí, acá sobre todo en donde yo trabajo en Córdoba, hay muchas personas que han considerado distintas. Así que sí, sí, gracias por Mm, mencionarlo. Lo podría haber dicho en esta filmina. ya, está bien, dale, gracias. Gracias, Ay, tocayo. Entonces, sí, de la pregunta que estaba diciendo Carla, ahí es, voy. No, yo no quería extenderme, pero voy a intentar no extenderme. dice explícita ¿cómo se llama? La, la estructura compleja, ¿sí? Sí, O sea, puedes sí, sí. jugar, tienes tu álgebra de Lie, casi abeliana y puedes, jugar justamente con esa estructura. Ujú. Sí, sí, es como que una vez que salvo isomorfismo llega a la forma de Jordan, ahí uno se la construye sabiendo que se satisface I, 2i o 3i. En la prueba la construimos. Ya, Eh, a ver, vamos a ver cómo. no sé si se va a ver acá en esta idea de la prueba, pero sí. Acá escribí, mi idea era tratar de mostrarles como una idea de la prueba, las dos a la vez, porque son similares. Entonces me voy a enfocar en la de estructura compleja, básicamente. Eh, pero bueno, está este resultado para el caso complejo, un resultado de Jorge Lauret y Edwin Rodríguez Valencia, y en el caso simplético de Jorge Lauret y Cynthia Will, que dicen, como caracterizan cómo tienen que ser las matricitas para que el álgebra de Lie admita una estructura compleja. Entonces, las matricitas que tiene que pasar, bueno, tienen que ser de este tipo, en donde este A es un número real, este es un vectorcito, y esta es una matriz de dimensión, en nuestro caso, 2n-2, o sea, una matriz cuadrada de dimensión par de vuelta. Para que admita una estructura compleja, lo que se tiene que satisfacer es que esta matricita cuadrada conmute con una matriz que acá yo le llamé J sub, acá puse M porque si ponía n-1 no me entraba en el renglón, pero que conmute con una Jn-1, que es básicamente una matriz en bloques, en donde este es un bloque de ceros, acá tengo la identidad de dimensión n-1, acá menos la identidad de dimensión n-1 y acá un cero. Entonces, básicamente para poder entender, salvo conjugación, cómo son estas matrices, lo primero que uno tiene que entender es, salvo conjugación, cómo son las matrices que viven, las B estas que viven acá en este conjunto. Entonces, lo primero que hay que hacer es entender eso, qué forma tienen esas matrices. Y ahí cuando uno entiende qué forma tienen esas matrices es cuando aparecen lo de los exponentes pares y lo del bloque de cero par. Y la demostración de esta proposición es bastante simple.
O sea, es tomar una matriz y preguntarse cuándo esa matriz conmuta con esta J sub 2, n-1. Y la pregunta es salvo conjugación. Y va a pasar eso si todos los exponentes son pares y este bloquecito es par. Entonces, una vez que uno entiende salvo isomorfismo de esas matrices, o sea que uno tiene bien entendido esto, lo que tiene que entender es cómo es la clase de equivalencia de una que acá tiene cualquier cosa, acá tiene cualquier cosa. Bueno, acá tiene un cero en realidad, porque esta matriz es nilpotente, si este es cero y esto de acá es nilpotente. Pero lo importante es que este vectorcito puede ser cualquier cosa. Y las formas de Jordan cambian mucho de acuerdo a este vectorcito. O no sé si cambian mucho, cambian. Entonces, entendemos la B y de ahora queremos entender la C. Y bueno, esto tiene que ver con lo simpléctico. Pero ¿cómo hace uno para entender la C cuando la C es de este tipo y entiendo bien la B? Bueno, en general, si tengo la forma de Jordan de la B, una matriz de este tipo es conjugada a alguna de matrices de este tipo, en donde, por ejemplo, si acá tengo un vectorcito que es 0, entonces la C básicamente es igual a la que llame la suma, o sea, a este 0 más suma de este, que es este caso. Más aún, si este vectorcito B está en la imagen de esta matricita, también pasa esto. Pero bueno, este vectorcito puede ser cualquier cosa y de acuerdo a lo que sea, también están estos dos casos, que básicamente es la forma de Jordan sigue siendo la misma forma de Jordan de B, excepto que alguno de los bloques estos que aparece acá, la cantidad de veces que aparece disminuye en 1, o sea, acá el exponente le reste 1, y aparece un bloque más grande, de tamaño 1 más grande. Ahora les voy a mostrar unos ejemplos. O la forma de Jordan es exactamente igual en los bloques, el 0 disminuye en 1, o sea, el bloque este se achica y aparece un J2. Y eso, a ver básicamente por qué. Y acá hay un ejemplo de cada uno, del caso A, del caso B, del caso C. O sea, si uno tiene, por ejemplo, una matriz, fíjense que acá está en la imagen, está en la imagen de esta matriz grande que vendría a ser la B. Entonces, como está en la imagen, en este caso, es este que yo les digo de que es lo mismo que sea conjugada a tener todos ceros ahí. Si uno tiene todos ceros ahí, bueno, voy a tachar el 1 o le voy a poner un 0 así. Si uno tiene eso, fíjense que la matriz que les queda es como que acá quedó la J3, el bloque de Jordan 3×3, y después el resto son ceros, ¿no? O sea, me apareció un 0 de dimensión 2. O sea, salvo reordenar, esta matriz es conjugada a esta. Pero fíjense que en este caso, por ejemplo, si el vectorcito es este y ahí hay un 1, entonces fíjense que es conjugada, o es igual en realidad más que conjugada, a tener esta de acá, es un J4, porque es una 4×4, que es un bloque de Jordan, y acá hay un cerito, ahí es conjugada esto. Y, por ejemplo, si uno tuviera el 1 acá, fíjense que esta es medio rara, pero acá está el J3, y ahora si uno junta este y este, se arma un J2. Entonces, esta matriz termina siendo conjugada a esta. Entonces, entendiendo bien la forma de Jordan que hay acá y entendiendo bien qué pasa en los distintos casos cuando el vectorcito va cambiando, te hace entender cómo es la forma de Jordan de una C de este tipo. Y
Y bueno, de acuerdo a eso uno puede armar la estructura compleja. No sé si se entendió. Sí, sí, se entendió. Se entendió bastante bien. Estos ejemplos son bastante iluminadores. No, pues muchísimas gracias, Romina. Quedó muy claro y muy bonita la plática. Hola, Muchísimas ¿puedo gracias. hacer una pregunta, Juan José? Son algo Sí, bien básico. En principio, extraordinario la presentación. En práctica, la pregunta es bastante básica, ¿sabes? También hago análisis de una diferencial, ¿verdad? Mi pregunta iba por lo siguiente. Eh, Cuando nosotros estudiamos habilidades diferenciales reales, digamos, ahí tenemos algunos operadores diferentes tipo Laplacian-Brahmi, Laplaciano, sentido de variedades. Me preguntaba en el siguiente sentido. En el caso de ecuaciones, ya que aprovecho acá para matar duda, en el caso de ecuaciones hay cierto tipo de operadores que nosotros llamamos operadores magnéticos, que el cual o el esto que se construye es pelo fato do complejo. Entonces mi pregunta es, la verdad quiero hacer esa analogía, solo si es posible construir esos operadores tipo o Laplace-Beltrán para variedades reales, como que sería, o no sé si visto, cómo que esos operadores diferenciales en variedades complejas. No sé si terminé de... Es que no se alcanza, no se oye no, muy bien. se cortó mucho. Pero creo que reformulando lo que está diciendo es como cómo se ven los operadores, por ejemplo, Laplaciano o cosas por el estilo, cuando estás en una variedad compleja. Si hay alguna cosa que, ¿cómo se llama? ¿Hay alguna especie de compatibilidad de la estructura compleja con los operadores diferenciables, sabes? Eso espero haber medio parafraseado. No tengo idea. Esa es justamente déjenme, ese es justamente lo que quiero entender también. Pero sí, espero haber parafraseado bien, Rómulo, porque no se te oía mucho. Perfectamente a eso iba, ¿no? Intentar ver esos operadores diferenciales en variedades complejas. Quería ver cómo que son, como la cara de ese tipo de operadores. Era el mismo lo que Carlos habló. Sí, sí, era como qué cara tenían, si tenían alguna cara especial. Pues hay que entenderlo, Rómulo, ya es, ya, bueno, si no hay más dudas, le agradecemos nuevamente a Romina. Muchísimas No, gracias. muchas gracias a ustedes por la invitación. Entonces, nos vemos en 15 Saludos a Jesús que escribió también en el chat. Gracias. Nos vemos, Romina. Gracias. Adiós a todos. Gracias. Nos vemos.